Amigos, hoy estamos así con las ventanas cerradas y bien abrigados, pero las ventanas cerradas quiero decirle que no es por el frío, sino es porque quiero que se vean las sombras, porque el programa de hoy, una de las cosas que quiero dedicar es a las sombras y al frío. Esas sombras que ahora se ven un poquito largas y me recuerdan aquella novela que leí cuando niño, El país de las sombras largas. Esas novelas que a uno le decían que leyera cuando había mucho calor para entrar en el frío. Y me acuerdo que en los cines ocurría lo mismo, ¿no? Porque a veces aquellos cines de barrio que no tenían aire acondicionado, bueno, creo que lo del aire acondicionado en los cines continúa, que no hay. Nos decían eso, y entonces si veíamos una película de mucho frío, o sea, aterradora de esa, uno sentía menos frío en ese calor habanero de siempre, ¿no? Y hablando de películas de frío, hace unos instantes, un rato estaba mirando una película que se la recomiendo, la película La Sociedad de la Nieve, de unas personas que se quedaron atrapados por un accidente aéreo en los Andes. Y bueno, no les voy a contar más nada. Yo vi esa película hace unos años, recuerdo, no era esta es una versión moderna que creo que ella se llamaba Viven, y me causó mucho efecto, y ahora he visto esta de muy buena realización también. Y bueno, como le decía, son películas para ver, diría yo, en el verano. Bueno, son películas para ver siempre porque son muy buenas, pero en el invierno, y está frío el invierno, le puedo decir que habría aproximadamente, a ver cuánto dice por aquí que hay ahora. Bueno, si decimos en grados Fahrenheit serían -8 grados. -8 grados. Casi todas las personas que me deben estar viendo, que deben estar viendo esto, lo conocen en grados Celsius o grados centígrados, o sea, -8. En grados Fahrenheit está aproximadamente unos 14 grados. Imagínense, 32 es el punto de congelación del agua, ¿no? Y 0 grados cuando es en grados Celsius. A mí me ha costado un trabajo tremendo, ¿no? Aprenderme todo esto, ¿no? Hacer la comparación. Afortunadamente, yo siempre digo que los grados, la temperatura, lo único que sabía en Fahrenheit era Fahrenheit 451, aquella novela de Ray Bradbury, donde una sociedad futurista, donde los bomberos, en vez de apagar los incendios, lo que quemaban el papel, quemaban los libros, cosa que han hecho otra gente, ¿no? Esto fue por lo menos en ficción. Hay quien lo convirtió en pulpa de papel porque no le convenían las cosas que habían escrito. Esto siempre los escritores han sufrido de la censura. Y le decía que con estas medidas que se usan fundamentalmente en los Estados Unidos, no se usa el sistema métrico decimal. Afortunadamente también en el béisbol aprendimos qué cosas eran los pies y bueno, a la hora de batear jonrones y todas esas cosas. Pero bueno, hoy el espacio quiero dedicárselo fundamentalmente a las sombras, a lo que es las sombras, a lo que es, podemos decir, la soledad y el frío. Tres cosas. Para dar algunas definiciones, vamos a decir, desde el punto de vista científico de las sombras, podemos decir que es una región en la oscuridad que se forma cuando un objeto bloquea la luz. En este caso, el objeto soy yo, o el objeto es el trípode donde está puesta la cámara que estamos filmando y está bloqueando la luz, una luz que puse de frente. Esta vez puse una luz más tenue, no está desde arriba, sino está de frente. Y en este caso lo está bloqueando, ¿no? Este fenómeno es relevante en diversos campos de la vida, como por ejemplo la fotografía, de lo que le voy a hablar más adelante. Y bueno, también tiene implicaciones muy significativas. Desde una perspectiva física, el estudio de las sombras es fundamentalmente para comprender la propagación de la luz, aquello que nos enseñaron en física en la secundaria básica y que a veces era muy difícil entender. Y también cómo la luz interactúa con los objetos.
En términos más simples, la sombra es una región de oscuridad donde la luz es obstaculizada o ocultada, mejor dicho, dejando un tono negruzco, que es lo que vemos aquí, ¿no? Aquí vemos la sombra que estoy hablándole, el tono negruzco, que sería esto, igual que del trípode y la cámara. La formación de una sombra comienza con la fuente de luz que emite rayos en todas direcciones. Cuando un objeto se interpone en su camino, se produce una zona oscura detrás del objeto, como habíamos dicho ya. O sea, no sé mucho de física, no fui un buen estudiante de física, como si unos cuantos buenos amigos sí han sido fantásticos estudiantes de física. Entonces, vamos a hablarle, le dije que le iba a hablar de la fotografía, ¿no? Un poco de la fotografía. Y antes de eso quiero hablarle de la sombra chinesca. No sé si se acuerdan qué cosas son las sombras chinescas, aquella cosa que cuando niños nos ponen, a ver si se puede ver aquí, bueno, sí, ahí ven, como algo que se va, por lo menos a mí me lo hacían para, a ver ahí cómo se ve, ahí, para hacerme los cuentos, me lo hacía mi mamá, me lo hacía mi papá en ese tiempo, ¿no? Que, bueno, ya saben qué cosa es, más o menos les digo que la sombra chinesca es un juego popular, ¿no? O sea, basado en un efecto óptico, se aprovecha todo esto de las luces, ¿no? Las luces y la sombra. Y se teatralizaba, se hacía un teatro de sombra chinesca o sombras de la China. Y entonces se hacían obras teatrales. Y de ahí parte lo que es la fotografía. O sea, las sombras juegan un papel fundamental, crucial en la fotografía, tanto desde un punto de vista técnico o desde un punto de vista conceptual. No voy a ponerme a hablar ahora de qué cosa es la cámara oscura, pero bueno, la cámara oscura es el principio de la fotografía y no es más que, vamos a decir, una habitación, un huequito, la habitación oscura, la persona se pone la luz y eso se refleja. Lo que se refleja son las sombras. Y bueno, después se reflejaron en colores, ahí se puso un papel sensible o una superficie sensible y ahí se obtuvo la fotografía. Pero bueno, eso lo podemos ver más adelante, algún día que le hable de fotografía. Y ahora me recuerdo en mis clases de fotografía. Vamos a ver, la sombra es el elemento fundamental en la fotografía porque cada fotografía es una combinación de luces y de sombras. La única razón por la que vemos profundidad, porque la sombra también ayuda a dar profundidad y dimensión, es de hecho la sombra. La sombra es lo que da profundidad y lo que da dimensión de las cosas. También nos sirve para crear tridimensionalidad. Ya lo digo, cuando hay profundidad ya empieza a verse las cosas tridimensionales, en 3 dimensiones. Las sombras son capaces de evocar emociones intensas y profundas, sobre todo cuando se les coloca como asunto central de la imagen. Y así empezó el cine. Recuerden el cine, el impresionismo alemán, que era aquella sombra y todas esas cosas. Además, las sombras nos sirven en la fotografía para el equilibrio de la imagen. La imagen fotográfica siempre debe tener un equilibrio. El contraste de luz y sombra es muy importante para obtener ese equilibrio. La luz hace que la imagen parezca más brillante, mientras que la sombra puede aportar dramatismo a una parte determinada de la composición de la imagen. Creación de formas y percepciones, sabiendo posicionarlas, modularlas y captarlas como uno desea, las sombras pueden representar diferentes ideas. Pueden dar esta cosa de monstruosidad, como le hablaba, que se había utilizado en el cine, en el impresionismo alemán, ¿no? Uno de los primeras corrientes cinematográficas. El otro día un amigo, siempre mis amigos me hacen críticas y a mí me gusta mucho. Un amigo me decía que le parecía que yo estaba dando una clase, ¿no? Pero me lo dijo a modo de crítica, no a modo de elogio. Y a veces uno no puede desatarse de eso, ¿no? de las clases. He sido profesor y más de profesor de fotografía.
y siempre disfruto mucho cuando enseño fotografía, cuando enseño cine, y hoy estoy en ese tema precisamente. En el cine, vamos a hablar un poquito del cine, ¿no? Las sombras están muy, pero muy relacionadas con el cine. El cine, recuerden, el cine está ahora en otro momento, que es el momento digital, pero todavía cuando vamos a un cine, cuando vamos a esa sala oscura, lo que se proyecta en ese momento son luces y sombras de diferentes colores. El cine empezó en blanco y negro, pero bueno, al momento no, a poco tiempo ya se hacían películas a colores o se coloreaban, como algunas como de la Tierra y la Luna de Méliès y todo. Las sombras son una parte crucial de la materia fundamental del cine. La proyección de imágenes sobre una pantalla blanca es la base del cine moderno. Se basa en los mismos principios utilizados en las sombras chinescas o en la sombra de China, como lo había dicho anteriormente. Y hay una cosa aquí importante, recuerden, el cine es digital. No dudo que en poco tiempo veamos una pantalla inmensa, porque ya existe, donde se nos ponga una película. Digitalmente, sabemos, como la vemos en la televisión, como la vemos en nuestros televisores plasma, no sé, todas esas cosas que hay, o la vemos aquí en el teléfono, en la computadora. Pero el cine, como digo, la magia, eso que mantiene la magia, la sala oscura, todavía es en una pantalla. Es una pantalla blanca donde se proyectan luces y sombras. Como se hace, ya es diferente. Ya la cámara no capta como antes, pero sí es el mismo principio, a pesar de que convierte esa señal, esa imagen real en una imagen analógica, una imagen virtual, y esa es la imagen que, bueno, después se trabaja, se edita y todas esas cosas. Interacción de luz y oscuridad. A partir de la instalación de la penumbra, que la luz puede delinear las formas que pululan en la pantalla. Ese es el aspecto principal. El cono de proyección luminosa requiere de la sombra previa que puebla la sala oscura y que atraviesa para plasmar las imágenes. Saco eso que veíamos en el cine y siempre mirábamos hacia atrás para ver de dónde salían las luces. Arte de las sombras. La función de las sombras en el cine, tanto en la forma artística conocida como en las imágenes que le son propias, pueden ser consideradas como un factor clave para examinar la articulación entre lo visible y lo invisible en su discurso y experiencia estética. Así, a grandes rasgos, le he dicho un poco desde el punto de vista estético, desde el punto de vista hasta técnico, cómo se maneja la sombra y las luces. Por ejemplo, una de las cosas en la fotografía es a veces que hay lados del rostro de algunas personas, otros yo creo que es mejor ponerle sombra a los dos lados, pero se mantiene la sombra en un lado y se ilumina por el otro, por el mejor lado de la cara, para resaltar alguna otra cosa. Como les había dicho en un principio, las sombras están muy relacionadas con el invierno y también con la soledad. Y esto vamos a ver, las sombras, esas siluetas oscuras que se forman cuando un objeto bloquea la luz, son una metáfora perfecta de la soledad y del invierno. Una sombra es la presencia que solo existe en relación con algo más. Es una oscuridad que se define por la luz. De la misma manera, la soledad es una condición que solo se siente en relación con los demás. Es un vacío que se define por la ausencia de compañía. En el invierno, con sus días cortos y sus largas noches, es la estación de las sombras. Es un tiempo en el que la luz del sol es débil y las sombras se alargan. Un tiempo en el que la soledad puede sentirse más profundamente. Y de verdad que el sol, a pesar que brilla igual, porque el sol no quiere decir que en el invierno
brille menos ni caliente menos, lo único que está más alejado y está en una posición, perdón, la Tierra con relación al Sol está en una posición donde el Sol no le da como le da directamente, sino le da, está más alejada y los rayos del Sol no dan directamente. Al igual que una sombra, la soledad puede parecer larga y oscura durante el invierno, pero también, como una sombra, la soledad puede cambiar y desvanecerse con el tiempo. Y al igual que el invierno da paso a la primavera, la soledad puede dar paso a la compañía y a la conexión. Resumiendo, las sombras, la soledad y el invierno están intrínsecamente conectadas. Son conceptos que se definen en relación con otros y que pueden cambiar con el tiempo. Son una parte de la vida, a veces desafiantes, pero siempre cambiantes. Eso era lo fundamental. A veces uno va por los caminos, se encuentra estos días de intenso frío, de sombras muy largas, y se siente un poco, vamos a decir, depresivo, decaído, las calles vacías, muchas veces vemos el cielo gris, pero esto que al final les dije que como la sombra, como las estaciones del año, como la vida, todo es cambiante y después de la sombra viene a la luz, porque sin luz no hay sombra. Muchos éxitos y un gran abrazo.